Sánchez Berzaín ha publicado el siguiente X en sus redes sociales. Vamos a ponerlo en pantalla. Dictador Nicolás Maduro estrecha sus lazos con el régimen de China. Recibió a miembros del Partido Comunista. La agenda es la formación política, la cooperación entre movimientos de trabajadores y el fortalecimiento de la alianza estratégica en ambos países. Carlos Sánchez Berzaín está aquí con nosotros, que lo diga él. Gracias, Carlos, siempre por acompañarnos. Encantado. La audiencia de nosotros siempre agradece tu presencia aquí. Y bueno, háblanos, ¿qué significa este encuentro? ¿Es algo meramente diplomático o va más allá? Esta es una reunión del crimen organizado transnacional, porque ¿qué es China? Es una dictadura que habla de trabajadores cuando lo que tiene es esclavos. La fuerza que tiene China es que puede fabricar cualquier cosa con cero de costo laboral, porque los trabajadores, entre comillas, esclavos chinos, no tienen salario. Cuando tienen salario no tienen seguridad social, no tienen sindicalización, no tienen medicina, y cuando un chino cae, los reemplaza otro chino. O sea, la fuerza de la China es el trabajo esclavista en el mundo capitalista globalizado de hoy. Y con el título de profundizar las relaciones entre los trabajadores, se acercan para proteger, bajo la narrativa partidista, a la organización de crimen transnacional que detenta el poder en Venezuela y que es la colonia, el satélite de la dictadura de Cuba. Entonces, lo que estamos viendo es una puesta en escena, se llama narrativa. La narrativa de tratar de disfrazar el crimen de política, de tratar de disfrazar el esclavismo de trabajadores, de organizaciones laborales. La narrativa de tratar de presentar las organizaciones criminales como partidos políticos. Y en eso, importante que toquen este tema, Patricia, sí, porque hay que denunciar y hay que poner en evidencia este tipo de cuestiones. Que es bueno que los trabajadores te escuchen, ¿sabes? Claro. Que te escuchen lo que tú estás ¿Qué realizando? derecho tienen los trabajadores en Venezuela hoy día si no tienen ni trabajo? Están sometidos al arbitrio de una dictadura criminal que si alguien alza demasiado la voz se convierte en preso político o simplemente desaparece. Gracias. La China es peor, porque es el sistema esclavista chino el que constituye su fuerza. Miles de chinos, millones de chinos, que trabajan para producir productos para el primer mundo con cero de costo laboral. En el primer mundo, lo normal es que en tu planilla de producción, de costo de producción, el componente laboral esté en el 20% o más. Normal es un 20% para poder generar utilidades. Pero en países de Latinoamérica, el componente laboral puede llegar inclusive al 40%. En la China es cero. Por eso es que los productos chinos tienen competitividad en el mundo. Entonces, en ese escenario, lo que estamos viendo en Venezuela, con esta reunión entre miembros del Partido Comunista Chino y el usurpador, el ocupante de Venezuela, dictador satélite de la dictadura cubana, Nicolás Maduro, es una puesta en escena para falsificar una presentación que trata de ser política, que trata de ser laboral, de trabajadores, y que trata de ser de partidos políticos entre dos dictaduras de delincuencia organizada transnacional que no tienen nada de eso. O sea, una farsa completa que hay que denunciar y que hay que poner en evidencia, y a mí me parece extraordinario poder recordarle hoy día a los pueblos de las Américas que ese tipo de cosas que estamos viendo en la visita de unos funcionarios, porque no son dirigentes ni nada, funcionarios chinos, que mañana pueden cambiar, porque el régimen así lo determina, de una dictadura de partido único, que es la dictadura china, que visita a una dictadura satélite de Cuba, que es Venezuela, con un grupo de usurpadores que detentan el poder a través de terrorismo de Estado. Tratan de hablar de trabajadores, de partidos políticos y de acercamiento cultural. O sea, qué pena. Ayer, en el programa de ayer hablábamos de que en Venezuela aumentó la gasolina la semana pasada. Aprovecharon que había un partido de fútbol importante, que estaban todos los venezolanos pendientes de eso,
por cierto, con Bolivia. Era la Vinotinto contra Bolivia, el país del que Carlos donde nació Carlos, y ahí aumentaron la gasolina y no ha habido protestas. Y alguien, comentábamos eso, que ni siquiera una protesta, que ni siquiera una reacción, porque eso aumenta todos los costos. Y alguien me escribió y me dijo, ¿cómo vamos a protestar si sabemos que el primero que proteste va preso? Bueno, eso se llama terrorismo de Estado. La definición de terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno, por funcionarios del gobierno, con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Y ese es un producto de exportación cubano. Cuba viene haciendo eso desde el año 59, empezó fusilando, después encarcelando, después exiliando, y lo único que hace la dictadura de Venezuela es reproducir aquello, además con la presencia y la intervención de personal cubano, que sobre todo después de la muerte de Chávez, controla absolutamente todo el sistema de seguridad y de gobierno en Venezuela. Carlos, hablando del atentado que sufrió el precandidato en Colombia, Miguel Uribe Turbay, ¿por qué la falta de reacción, y eso también lo comentábamos en el programa de ayer, ante un hecho como este? Hay hechos de violencia en toda la región y todos producidos desde la izquierda. Todo viene desde la izquierda. ¿Por qué no hay una reacción? Hoy tímidamente convocaron los otros precandidatos a una marcha y se llama la Marcha del Silencio. Es decir, van ahí calladitos a protestar contra lo que ha ocurrido, el atentado que ocurrió en Colombia. Bueno, el tema es que para entender lo que pasa en Colombia, lo que acabamos de ver en Venezuela con la presencia de la dictadura china y varias otras cosas, hay que ver el contexto de lo que es el siglo XXI en las Américas. Se esperaba que el siglo XXI en las Américas, después de la década de los 90, sea el siglo de la democracia plena, porque había una sola dictadura al terminar el siglo pasado, que era la de Cuba, que agonizaba en su periodo especial, y se había avanzado en el marco de las cumbres de las Américas para llegar a lo que fue la Carta Democrática Interamericana, a lo que es la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del año 2001. Pero el año 99 llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y volcó todos los recursos y el poder de Venezuela al soporte y al levantamiento de la dictadura de Cuba. Entonces se formó una sociedad, una organización, entre tres jefes que son la base de este gran cartel que se llama socialismo del siglo XXI. Chávez, el socio capitalista con el dinero venezolano; Castro, el que tenía el know-how, el saber hacer criminal desde 1959, con fusilamientos, tortura, cárcel, guerrillas, invasiones, terrorismo y todo lo que quieras; y Lula, que había sostenido con el Partido de los Trabajadores y la creación del Foro de Sao Paulo desde 1991 a la dictadura cubana. Entonces ellos empiezan en ese proceso y el siglo XXI empieza con rupturas constitucionales y democráticas, empieza con el derrocamiento del presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, el año 2000, cuando 12 días después de que él dolariza el Ecuador, lo derrocan. Después de eso viene el derrocamiento del presidente de la Argentina, de la Rúa. Después derrocan al presidente de Bolivia, Sánchez Lozada. Después derrocan al presidente del Ecuador, Gutiérrez. Después derrocan al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, y así sucesivamente. Entonces, la democracia se quiebra. Y en medio de eso, el mismo 11 de septiembre del 2001, cuando se firmaba la Carta Democrática Interamericana en Lima, sucede el gran ataque territorial con terrorismo a Estados Unidos, el 9/11, septiembre 11, que genera una reacción históricamente equívoca de parte del presidente Bush II, que se mete en las guerras contra el terrorismo y que abandona América Latina. O sea, la tormenta perfecta, cuando irrumpe el crimen organizado para tratar de controlar América Latina, el principal socio de la democracia se retira y ahí vemos caer toda América Latina en manos de lo que hoy se llama el socialismo del siglo XXI, que tiene su punto de coronación en la cumbre de Panamá, cuando se reconoce oficialmente al dictador Raúl Castro como representante y líder en el marco de la OEA de lo que es el sistema latinoamericano. Después vendría la reapertura con el presidente Obama de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y ya. Entonces convierten el crimen organizado
en política. Y revertir eso es las luchas que estamos viendo ahora, porque a partir de esta organización que tiene el nombre político de socialismo del siglo XXI, o castrochavismo, se practica durante todo este siglo un sistema de guerra híbrida contra las democracias. ¿Qué es la guerra híbrida? Es cualquier forma de ataque destinada a debilitar, a afectar o de alguna manera deteriorar el sistema democrático. ¿Y qué instrumentos usan? Usan la migración forzada, el narcotráfico, el crimen común, el Tren de Aragua, las maras, etc. La desestabilización interna, la movilización y el calentamiento de la calle, manifestaciones, expresiones violentas, la guerra digital, el asesinato de las reputaciones, el asesinato físico de líderes emergentes que pueden representar una amenaza, el terrorismo y una serie de otras operaciones que están en el marco de la guerra híbrida, porque la guerra híbrida permite cometer el crimen y que el delincuente te dé el sentido pésame. O sea, no dejan marcadas sus manos. Voy a poner ejemplos. En lo que va del siglo, los líderes atacados o muertos, los líderes democráticos, no es Miguel Uribe, es el último. Es el más reciente, pero no es el último. Van a venir más, mientras el crimen organizado esté en esta actitud. Cuando derrocaron a Yamil Mawad, atentaron contra su vida. Al presidente Sánchez Lozada, antes de derrocarlo en octubre, lo intentaron asesinar en febrero del 2003, y eso está certificado por una investigación de la Organización de Estados Americanos. En la campaña electoral del Ecuador, mataron a Fernando Villavicencio. ¿Y dónde llegó la investigación? A los sicarios, que además fueron muertos en las cárceles del Ecuador. Cuando en el 2019 trataron de derrocar al presidente Lenín Moreno en el Ecuador, incendiaron el lugar donde él iba a estar, pero que él ya no estaba, y lo intentaron asesinar. A Trump le pegaron un tiro, que si no se movía estaba muerto. Y acaban de perpetrar un intento de asesinato contra el candidato, el precandidato a la presidencia de Colombia, elecciones el próximo año, más notorio y con posibilidad de llegar al poder, Miguel Uribe. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El silogismo es muy sencillo, el razonamiento es muy sencillo. ¿A quién beneficia la muerte o el atentado de estos personajes? ¿Quién se beneficia con la muerte de Fernando Villavicencio en el Ecuador? Eso señala a Rafael Correa y el sistema del socialismo del siglo XXI que rebota a Venezuela y rebota a La Habana. ¿A quién le beneficia el haber inhabilitado? Eventualmente puede recuperarse o puede ser una baja. Aquí, la baja de hoy día de Miguel Uribe. Eso apunta a Petro y apunta de nuevo a Venezuela y a Cuba. ¿A quién le benefició el derrocamiento de Sánchez Lozada con el previo intento de asesinato? Instalaron a Evo Morales, o sea, controlan hoy día Bolivia y su colonia. En Cuba, porque esto no es un tema que suceda solamente, han asesinado, simulando un accidente de tránsito, a Osvaldo Payá. La Organización de Estados Americanos, a través de la CIDH, ha señalado al régimen cubano como responsable de ese asesinato. Pero Payá está muerto. ¿Por qué? Porque estaba llevando adelante el proyecto Varela para tratar de retornar a Cuba a la democracia. Y lo han matado. ¿Y eso a quién apunta? Al régimen castrista. Entonces, aquí la conclusión es que el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, mata. Y que mientras la democracia se defiende institucionalmente, las investigaciones por los crímenes y los intentos de asesinato del socialismo del siglo XXI paran en los sicarios. Y lo que hay que encontrar de verdad son los autores intelectuales. Yo he escrito esta semana una columna que dice que que el socialismo del siglo XXI va a seguir atentando y va a seguir matando, pero que todos sabemos quiénes son. ¿Cómo se rebate eso? O sea, ¿cómo se enfrenta a eso? Porque ya tú has hablado de cuántos años y cuántos eventos hay uno detrás de otro sin que haya... primero, no se ha hecho justicia, no se hace justicia, que es lo básico y lo elemental. Y segundo, que no hay ni siquiera una narrativa contra eso. No, se destruye así. La gente que nos está viendo piensa, mira los hechos y sabe de qué se trata.
¿Y qué hacemos con saber? El colombiano normal, el colombiano de la calle, sabe que detrás del atentado contra Miguel Uribe está Petro. Ahora, que no lo digan los políticos, porque la peor amenaza para la democracia, la peor amenaza para la libertad es lo que llaman lo políticamente correcto. No, señores, hay que acabar lo políticamente correcto, porque esa es parte de la narrativa que encubre al crimen, que encubre al narcotráfico, que encubre al socialismo del siglo XXI, que es crimen disfrazado de democracia o disfrazado de política. Hay que separar el crimen de la política, eso es lo primero que hay que hacer, y este tema del desgraciado atentado contra Miguel Uribe es un momento en el que hay que intentar de nuevo hacerlo, pero respecto a la impunidad, te quiero decir, no todos son impunes. Acaba de confirmarse la sentencia de cárcel para Cristina Kirchner en la Argentina, cosa que muestra el vigor democrático de la Argentina, porque Cristina Kirchner es la representante más importante del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, del crimen organizado que ha controlado la Argentina 18, 19 de los 25 con años atentados de de por medio, porque estamos hablando hasta del fiscal que asesinaron por la investigación que estaba haciendo, ¿no? El asesinato del fiscal, sí. El atentado contra la AMIA, que era el club, Además, el centro judío, y el gran atentado contra los defensores de la seguridad del pueblo argentino, que fueron los miembros del ejército argentino que ganaron la guerra contra la guerrilla urbana, que se terminó llamando Guerra Sucia, que cuando llega el kirchnerismo al poder empieza a encarcelar a gente que había ganado una guerra y que fue objeto de una pacificación, y la guerra que se ganó por las armas se pierde a través de la manipulación de las cuestiones judiciales, que manda a la cárcel a más de 3.000 soldados, militares y servidores de la patria. Nadie está diciendo que los violadores de derechos humanos no tenían que ser juzgados, pero lo que hicieron fue un verdadero proceso de persecución como vacuna del régimen castrista que se apodera del gobierno de los Kirchner en Argentina, para evitar que el resto de los ejércitos de América Latina se paren contra el terrorismo en la próxima ocasión. Y entonces lo que tenemos son fuerzas armadas en América Latina, en países como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, que ya no son fuerzas armadas de la nación, sino grupos militares del régimen, sometidos al régimen. ¿Por qué? Porque en la Argentina el kirchnerismo mandó a la cárcel a la gente que estaba condecorada por haber derrotado a los guerrilleros y asesinos que rompieron con el sistema democrático de la Argentina. Entonces, la condena de la señora Kirchner a 6 años de cárcel, inhabilitación, es una pequeña condena, pero es una señal de que no hay impunidad. ¿Dónde va a escapar Petro después de esto, cuando después de que haya terminado el gobierno tenga que rendir cuentas por la financiación por parte de Maduro y del narcotráfico, declarada y confesada por su propio jefe de campaña, que cumplía las funciones de embajador de Colombia en Venezuela? ¿Dónde va a escapar Petro cuando su relación de soporte a las guerrillas y de atentado contra la democracia se ponga en evidencia, y cuando se profundicen las investigaciones de este intento de asesinato contra Miguel Uribe, que señala la necesidad del socialismo del siglo XXI de eliminar o de neutralizar al principal opositor que va en la carrera hacia la presidencia en el 2026? O sea, las cosas demasiado obvias. De nuevo, si ustedes quieren saber quién es el autor intelectual de un crimen, vean a quién perjudicaba a esa persona y a quién beneficia el crimen. Exactamente. Es todo. Carlos, ¿cómo estás viendo las cosas en Venezuela? Porque no hemos hablado de este tema, incluso antes de estas elecciones que acaban de hacer, de gobernadores. Ahora llamaron otra vez a elecciones alcaldes en las que van a participar, de eso vamos a hablar la semana que viene, supuestos opositores que lo que son es financiados por el régimen, como siempre. Venezuela es un país ocupado. Desde el 10 de enero es un país ocupado por una organización criminal militar que detenta el control del territorio y del pueblo venezolano a través de terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Y eso tiene que cesar. Tiene que cesar en algún momento, porque esa ocupación tiene la complicidad de opositores funcionales que han quedado clarísimamente identificados en este simulacro de elección regional y de gobernadores que han querido hacer. Toda la gente que ha participado en esa operación
del régimen, de la ocupación criminal de Venezuela, ha quedado en evidencia. Y yo creo que Venezuela está cada vez más cerca de su proceso de liberación. ¿Tú crees? Sí, porque el régimen venezolano es insostenible en el ámbito internacional. Está reconocido por las dictaduras: Cuba, Nicaragua, Bolivia. Las dictaduras extracontinentales: Irán, China, Rusia, Corea del Norte y unas cuantas dictaduras africanas. No tiene ninguna capacidad económica y cada vez tiene menos control territorial. Y el repudio popular está latente, y el repudio popular se ha mostrado en la elección regional esa, donde han tenido un 13% de participación, lo que quiere decir que el repudio popular ha crecido del 70 al 87% y va a seguir creciendo. Entonces, pero no hay reacción popular por razones que ya no creo que en este momento sea ni posible ni necesaria una reacción popular, pero hay una resistencia civil activa, que es muy importante. O sea, el usurpador Maduro, Diosdado Cabello y Padrino Gómez, además son proscritos internacionales sobre los cuales la comunidad internacional reclama su captura, para los dos primeros con $25 millones de premio para cada uno, y para Padrino López con $15 millones. O sea, es un grupo criminal el que está usurpando el poder y está controlando por medio de la violencia y el crimen el territorio y el pueblo venezolano. Eso no puede durar, eso se va a ir terminando. Ayudaría mucho que la oposición real tuviera posiciones más activas, pero tampoco le puedes pedir a la víctima que haga esfuerzos extraordinarios en medio del terrorismo de Estado. Pero la dictadura venezolana está derrotada y ha dejado de ser una dictadura, es un grupo de usurpación criminal, y eso marca el final de esta situación, que yo no creo que va a tomar muchos meses, ni siquiera pocos años, porque tiene una situación jurídica, económica, política, internacional que es insostenible. Mira, necesitan montar un show para que un grupo de chinos dependientes del Partido Comunista Chino vaya y les diga que van a hablar de derecho laboral y de los trabajadores. La China hablando de los trabajadores. O sea, el sistema esclavista más importante del mundo, del que todo el mundo se beneficia, porque cuando algo dice Made in China, quiere decir que algún esclavo chino, en lo comido por lo servido, en el alimento que le dan o unos centavos más, sin seguridad social, sin derecho laboral, sin medicina, sin ninguna condición de trabajador, sino de esclavo, ha producido aquello. Bueno, Carlos, ojalá que tus palabras sean ciertas y que se cumpla pronto. Gracias por habernos gracias. acompañado, gracias por tu análisis y por este tiempo que nos has dedicado. Gracias a usted.